cuando se asesina para imponer ideas con el pretexto de que una revolución es el verdadero cambio que un pueblo necesita, ese cambio no existe. Sí, queridos compatriotas, es así. Cuando uno impone su ideología o políticas por la fuerza, en un país ya independizado con constitución y leyes, pues no tiene manera alguna para justificarlas, menos aún para decir que sus ideas y políticas serán mejores porque de entrada provocan la muerte. A través de la historia es lo que el comunismo, el socialismo, mal llamado hoy progresismo, ha hecho para imponerse como única opción. El pretexto de la lucha de igualdad no es igualdad, si lo que nos hace iguales nos lo es quitado por la fuerza. No hay personas iguales cuando a una se le mata por no pensar igual que otras. Terminan convirtiéndose los revolucionarios en la misma escoria que los dictadores y gobiernos antidemocráticos contra los que se luchan. Y hablando de muertes, vamos a repasar un poco los números. Las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, brazo armado de la Revolución Comunista en Colombia, asesinó a más de 200.000 personas y más de 45.000 desaparecidos. En Perú, la guerrilla Movimiento Sendero Luminoso y Tupac Amaru, brazos armados de los movimientos y partidos comunistas, ha asesinado a más de 17.000 personas. En Uruguay, Mujica, miembro del movimiento armado Tupamaros, decía que eran un movimiento político armado de izquierda. Se adjudicaron más de 100 desapariciones y muertes forzosas. En Argentina, la guerrilla por medio de los Montoneros y ERP asesinó a más de 1.094 personas. En Paraguay, más de 80 personas fueron asesinadas en manos del EPP-AK. En Nicaragua, en los 80, murieron más de 150.000 personas en la lucha de la guerrilla sandinista contra el gobierno y fueron secuestradas y asesinadas más de 10.000. Fidel Castro, de manera directa en territorio cubano, se encargó de ordenar la muerte de 7.173 personas, disidentes del régimen, cubanos que deseaban irse de Cuba, pero este es un capítulo aparte, porque al pie vamos a hablar de su verdugo, el Che Guevara. Y la lista es larga y sigue. Hoy día, presidentes latinoamericanos, jueces, ministros, diputados, senadores, todos miembros confesos o comprobables de movimientos armados de extrema izquierda, han alcanzado el gobierno. Sí, los mismos que hablan de que la justicia no está a favor del pueblo ni de la oposición, pero hacen justicia por mano propia. Basan su lucha en el odio, en la violación de leyes, en el secuestro y asesinato, en atentados con muerte de civiles, enjuiciaban y sentenciaban a muerte a personas, ni siquiera enemigos declarados en conflictos formales, sino civiles, militares y policías, todos eran asesinados. Como a Ron y Martí, Lugo y sus secuaces que decidieron la muerte de Cecilia en un tribunal revolucionario, por poner un solo ejemplo en Paraguay, porque basta con una sola vida quitada por la fuerza como para deslegitimizar, echar por el suelo todos sus gritos de lucha, sus pretextos revolucionarios, su razón de ser. No, compatriotas, eso no es lucha de clases. Esa no es la revolución verdadera por la lucha de la igualdad que tanto prometen. Eso es simple y llanamente una violación a los derechos humanos, violación directa de uno de los primeros artículos constitucionales, el derecho a la vida. Entonces, ¿la justicia de qué lado está? El comunismo, mal llamado socialismo, nacionalsocialismo, progresismo o como quieran llamarlo, se valen de la mentira, la hacen moda, repiten y mienten para justificarse. Usan la propaganda mentirosa para imponerse finalmente no como idea, sino como dictadura, las mismas dictaduras que dicen combatir. Lo importante no es el nombre con el que se titula un régimen o una organización terrorista, sino su esencia y crímenes del comunismo son todos los de los diversos socialismos voluntaristas, en el poder o en la oposición, emparentados con el marxismo-leninismo. El Parlamento Europeo declaró bajo votación que el comunismo se iguala o supera al nazismo. Como responsables de la mayor cantidad de muertes en el mundo, en aplastante votación de 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, el comunismo en todas sus formas, llámese como quiera llamarse, ha asesinado a mucha más de 100 millones de personas con el pretexto de luchas de clases.
Veamos los números. En total, directa o indirectamente, se estima que el comunismo y todas sus formas revolucionarias ha matado a más de 165 millones de personas a lo largo de la historia. Rusia, gran líder y mentora de la lucha de clases, madrina de todas las revoluciones latinoamericanas, con fatídicas cifras de muertos por hambre o víctimas de la revolución bolchevique, en un número escalofriante de más de 35 millones de personas, solo en la Unión Soviética llegaron a tener 25.000 muertos de hambre por día, porque el Estado comunista les privaba de alimentos a los opositores y les cerraba la frontera a la importación de productos básicos para su alimentación. Llegaron a realizar una purga partidaria con el asesinato de 700.000 ex miembros del Partido Comunista. Stalin, antes de la Segunda Guerra Mundial, asesinó en una sola operación a más de 22.000 ciudadanos polacos en los bosques de Katyn, en la región de Smolensk, 22.000 disparos en la nuca. En Indonesia, el Partido Comunista acabó con la vida de 500.000 personas contrarias al régimen prorruso, siendo esta la mayor masacre contra la humanidad perpetrada por comunistas en época de la Guerra Fría. China, la gran hermana mundial, que pretende lazos diplomáticos con el Paraguay, aquella donde sus ciudadanos no tienen derecho de opinar ni pensar distinto. Esa China super progre, tecnológica y ordenada y sumisa, tuvo un líder llamado Mao, que impulsó el gran salto adelante con el objetivo de transformar China de una sociedad agraria en una sociedad industrial, durante la cual se produjo una gran hambruna que causó 55 millones de muertes entre 1958 y 1962. Alemania, por medio del nacionalsocialismo, provocó la muerte de más de 6 millones de judíos y muchos otros millones de hombres y mujeres de color, homosexuales, artistas, filósofos, poetas, gitanos en campos de exterminio, con pretextos de crear una raza aria pura, una purga genética. El Partido Nacional Socialista destruyó Europa en poco más de 6 años. 6 millones de judíos, 7 millones civiles soviéticos, 312.000 serbios, 1.800.000 polacos y otros millones más muertos en combate. Entonces, los globalistas de hoy se preocupan nuevamente de la superpoblación mundial, plantean el control de la mortandad, la natalidad, el control de la concepción, el control de la salud, y es donde el comunismo en todas sus formas se convierte en el brazo ejecutor de los planes de control de la población, mandados a crear pobreza, deuda, hambre y muerte a quienes no se someten a los regímenes dictatoriales de la izquierda. No ha existido jamás un gobierno comunista que no haya traído pobreza, hambre y muerte, y no ha habido dictador comunista que no haya recurrido al asesinato como medio disuasivo para someter a la población. Se basan en el odio, la supuesta lucha de clases pretende supuestamente la igualdad, pero no para pobres, sino para que les sea más fácil imponer su modelo de hambre y muerte. Atención Black Lives Matter, colectivos LGTB y movimientos gay, y todos los estúpidos que se tatúan la cara de Ernesto. El Che Guevara, de familia burguesa, de buena vida, de barrios caros y de ningún trabajo en su vida, es confeso autor de ejecuciones en Cuba. Odiaba a personas de color y homosexuales. Confesaba su desprecio y odio en cartas a su propia madre. Hizo declaraciones en las Naciones Unidas ante la Asamblea de que la revolución continuará fusilando cuantas personas sean necesarias para imponerse, porque esa es la única manera de imponerse. Este puerco títere de los Castro, convertido en mártir sin mérito alguno, dirigió el campo de concentración más grande en Cuba, donde ordenó directamente la muerte de más de 2.000 opositores, además de afeminados y homosexuales, y fue responsable directo del enjuiciamiento, sentencia y muerte de 76 personas de manera personal. Comenzó las ejecuciones con el asesinato de 12 policías de una sola vez. Uno de los líderes referentes en la Cuba de la época, José Martí, en su obra Nuestra América, identificaba al homosexual con un ser afeminado incapaz de construir una nación y lo definía como un inservible detritus del materialismo moderno. Los castristas centraron sus esfuerzos en hacer que la sociedad viera a los guerreros barbudos como hombres viriles capaces de salvar la revolución. Todo lo contrario que a los homosexuales. En la revolución la homosexualidad se consideraba una fase que había que superar si se pretendía cumplir con los objetivos marcados por el sistema.
Otro tanto ocurría con el mismo Fidel Castro, quien en varias entrevistas sostuvo que la incompatibilidad del homosexual con el grupo revolucionario que dirigía. Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que se debe ser un militante comunista. Por lo antedicho, los grandes revolucionarios de la era moderna tienen por ídolos y mentores a asesinos, homófobos, clasistas, con odio y desprecio a la raza humana en lo más básico de su existencia misma. Esos progres socialistas, comunistas, populistas son los líderes que enarbolan las banderas manchadas en sangre, en luto, en pobreza y hambre. Solo tienen una manera de gobernar, y es hacer de menos a la población, a reducir su capacidad productiva, de sacarles todo con mentiras y de deshacerse de ellos si insisten en pensar distinto. La pregunta es, ¿qué tienen de democráticos? ¿Y qué nos garantiza que van a respetar a la Constitución Nacional y las leyes? ¿Les votarían a quienes tienen de ídolos a asesinos empobrecedores corruptos que basaron sus riquezas en el hambre y muerte de sus pueblos? Yo no.